Bien, pues después de 2 jornadas intensas, digamos, al final de estas primeras jornadas de literatura medieval Ripollet 2022. Agradecer a todos el seguimiento que habéis hecho de estas jornadas, recordar que tenéis los vídeos de las conferencias en YouTube y bueno, esperamos que el año que viene pueda haber una continuación. En el momento de escoger el último conferenciante para cerrar estas jornadas, pensé, digo, pues bueno, ¿quién le puede dar la estocada final a las jornadas medievales? Pues el señor Luis Soravilla, esgrimista, por lo tanto, es la persona idónea para dar la última estocada a este Congreso de Literatura. Pues nada, repito, agradeceros a todos el seguimiento y esperar que, bueno, que haya una continuación. Y os dejo con el señor Luis Soravilla, que afortunadamente no ha venido con su compañero, el del Pisuerga, que después ya lo veréis en el PowerPoint. Pues nada, os dejo con él y lo dicho, muchas gracias a todos. Vale. Lo que voy a proponer, más que una tesis, es una hipótesis, un planteamiento de trabajo, algo con lo que me gustaría que pudiera desarrollarse en el futuro, aunque hay bases bastante sólidas que marcan el camino que he esbozado. Hablaré sobre la unión que existe en la Edad Media, especialmente en el siglo XV, pero a partir del XIII ya podemos hablarlo claramente, entre la filosofía, el mundo universitario y la esgrima. Empezaremos un repaso muy por encima de la unión entre cristianismo y filosofía, y para ello un par de ilustraciones que revelan el origen del caso. Aquí tenemos a San Mateo con el ángel y un señor que asoma detrás de la cortina. San Mateo escribió su evangelio al dictado, dice la tradición. Bajó el ángel y le dijo lo que tenía que escribir. Y aquí tenemos a San Pablo cayendo del burro o del caballo, esto ya depende de cómo lo expliquemos, cuando yendo a perseguir a los seguidores, a los cristianos, a los primeros cristianos, se le apareció Dios, el Cristo, en medio del camino, lo derribó del caballo, lo cegó, etcétera, etcétera. ¿A qué todo esto? Todo esto viene a que el cristianismo, en su origen sobre todo, es dogmático. Quiere decir que sus verdades no admiten discusión, son estas. Y tú te las crees, la fe, o estás condenado. La razón, sobre todo en el cristianismo primitivo, pinta muy poco. Y la verdad, o sea, su verdad es una revelación. ¿Una revelación qué quiere decir? Quiere decir que nosotros ya lo sabemos, pero no lo sabemos. No sé si me explico. Entonces, la fe te ilumina. Es como si enciendes la bombilla o entras con una vela en una cueva, se hace la luz y ves aquello que ya sabías. Este es el sentido original del cristianismo. Por eso me gusta mucho leer el capítulo 17 de los Hechos de los Apóstoles, que es cuando San Pablo se presenta en Atenas. San Pablo venía encima con una religión, ahora me pondré antropólogo, con una ideología mítica, de una mítica lineal, no cíclica, a una ciudad donde predominaba el estoicismo y el epicureísmo, y una mítica y un discurso mítico, un mitos, que era cíclico. Por ejemplo, los cristianos hablan del fin del mundo y hay un camino, una continuidad de principio a fin. Para los griegos era un eterno retorno, un dar vueltas y vueltas. Este fragmento, los subrayados son míos, habla de que se presenta San Pablo, se presenta en Atenas, se planta en el ágora y empieza a hablar. Dice, trababan también conversación con él algunos filósofos epicúreos y estoicos. Unos decían, ¿qué querrá decir este charlatán? Y otros, parece un predicador de divinidades extranjeras. No entendían nada, tal cual, porque anunciaba a Jesús y la resurrección. Le tomaron y le llevaron al Areópago y le dijeron, ¿podemos saber cuál es la doctrina que expones? Te oímos decir cosas extrañas, porque no sabían lo que decía, y queríamos saber qué es lo que significan. Y cuando San Pablo empezó a explicarlas,
lo que dice es: al oír la resurrección de los muertos, unos se burlaron y otros dijeron: sobre esto ya te oiremos otra vez, como queriendo decir, mira, chico, déjalo estar porque no. Ante esta reacción contra los cristianos desde el punto de vista clásico, y sobre todo por la significación política que tenían los cristianos al no querer reconocer divinidad en Roma, en la autoridad del Estado, surgieron figuras entre las cuales la primera, más famosa y bastante divertida, es Quinto Septimio Florente Tertuliano, que sería hoy en día un tertuliano magnífico, esto también hay que decirlo, que se dedicó en la Apología de los Gentiles, un librito que es muy fácil de encontrar en Internet entero y traducido, se dedicó básicamente a reclamar el derecho de los cristianos a ser cristianos y predicar su fe. Y no se le ocurrió nada más que, para defender este derecho a la libre expresión, atacar a los filósofos. Y es uno de los mejores textos de ataque a la filosofía que hay del cristianismo primitivo. A mí me encanta, por ejemplo, este concepto de que la tontería fue creada para confundir a los filósofos, que Dios creó la tontería para que los filósofos ellos mismos se liasen y se hicieran. Dice cosas como que se queden en Atenas con esos sabiondos que manipulan y alteran la verdad. Dice, por ahí andan todas esas sectas de herejes llevándose la contraria unas a otras. Este era el espíritu de Tertuliano. La cuestión es que el cristianismo comenzó como una secta en el sentido estricto del término, un grupo pequeñito, muy cerrado, con una fe muy profunda, pero comenzó a institucionalizarse y a tener un peso político. Y cuando ocurren estas cosas hay que darle un corpus, un cuerpo sólido para que case mejor con el mundo en el que se mueve, para que haya un discurso organizado detrás. Entonces surgen los primeros filósofos cristianos, aunque quizás sería mejor decir los primeros cristianos filósofos, que tiran por el neoplatonismo, por la apologética griega, defienden el libre albedrío, la libertad de elección, como Tertuliano. Están Justino, Clemente de Alejandría, etcétera. Hay unos cuantos. Son neoplatónicos, ahora hablaremos de Platón, y consideran a Dios como el logos, lo cual les va muy bien porque en el discurso clásico, fuera del círculo mítico, predomina una ideología lógica de logos. Vino el Edicto de Milán, donde los cristianos fueron tolerados en el Imperio Romano, y luego vino San Agustín de Hipona, que dio al cristianismo filosófico una mayoría de edad. Cuando los cristianos ya dominaron en el panorama ideológico del imperio, lo primero que hicieron fue cerrar la Academia de Platón. ¿Por qué les gustaba tanto Platón? ¿Por qué Platón era el filósofo de la Iglesia? Por una cosa que se llama la tríada indoeuropea, que es la división social entre filósofos, guerreros y el pueblo, los siervos o los campesinos. La República de Platón sigue fijamente esta tríada. Los filósofos, que en el cristianismo serán los sacerdotes, los guerreros, que en el cristianismo serán los nobles, y el pueblo, que en el sistema feudal serán los siervos. Esto permite sostener el discurso teológico de la Iglesia en una época en donde filosofía y teología eran lo mismo, y además permite argumentar el poder político y el sistema político, ideológico, económico, etcétera, de la Edad Media. Pero, ¿qué ocurre? El sistema feudal no es tan lineal o no es tan monótono como nos parece. Hubo varias revoluciones, hubo una revolución en el siglo X, siglo XI, pero sobre todo a partir del siglo XIII comienza un auge de la ciudad como tal. Cuando la ciudad adquiere peso económico,
cuando comienza el comercio ya a gran escala, cuando surgen los gremios con actividades, la tríada platónica que hemos dicho, de iglesia, nobleza y pueblo, tiembla, porque hay una parte del pueblo que también quiere mandar como la nobleza. Las cortes estamentarias, que son las primeras cortes parlamentarias que hay en Europa, la burguesía urbana monopoliza el estamento del pueblo y adquiere poder. Por lo tanto, el rey muchas veces tiene que hacer el juego ahora con los nobles, ahora con las ciudades, para mantenerse en el poder. Y además, en todo este panorama, hay una tensión muy fuerte entre el poder civil y el poder eclesiástico. Todo esto, que ahora es política, historia, economía, tiene un reflejo en la filosofía. O la filosofía tiene un reflejo en la historia, esto ya no sé cómo decirlo. Es falso que Aristóteles no fuera conocido en la primera Edad Media. Existía en la traducción latina de Boecio, que en el siglo V y VI ya estaba disponible, pero aparte de considerar que Aristóteles no era un filósofo muy cristiano ni adaptable al cristianismo, se le conocía más por su física y su dialéctica. Pensad que la palabra metafísica es una palabra en origen un tanto despectiva. Aristóteles escribió 500 libros o más. 100 años después de muerto Aristóteles solo habían sobrevivido 15 y cuando se recopilaron hubo uno que recogía los discursos que ahora llamamos metafísicos y en la estantería lo pusieron más allá de la física. O sea, aquí están las ciencias naturales, no sé qué, tal, la física y al final es metas físicos, más allá del libro de la física, que además tiene una ideología, tiene un significado ideológico muy, muy interesante. ¿Qué pasó? Que los persas tradujeron a Aristóteles y los árabes, cuando la expansión del Islam, tradujeron a Aristóteles del persa. Y los árabes se encontraron con el mismo problema que se habían encontrado los cristianos cuando adoptaron a Platón, que necesitaban un cuerpo filosófico para dar entidad institucional a su iglesia, vamos a llamarla así, al Islam. Y usaron a Aristóteles. Y entonces hay tres grandes filósofos de la época: Al-Farabi, que se dedica a la política; Avicena, que se dedica a la filosofía natural, lo que hoy sería la ciencia; y Averroes, a la metafísica y la teología, que son los que ponen a Aristóteles en vanguardia de la filosofía de aquel momento. Y regresan, mejor dicho, o vuelven a llamar la atención en Occidente a través de España, porque en España estaban en contacto los filósofos musulmanes con los filósofos cristianos. Averroes estaba en andaluz, y además porque Aristóteles venía muy bien, porque el platonismo ya dio problemas cuando estaba Platón en vida por aquella idea de la idea, vale, una realidad es el reflejo de una idea, sí, pero ¿y la idea no es el reflejo de otra idea? Y la idea de la idea, que es otra idea, bueno, se llega a una especie de camino sin fin que no tiene arreglo, y Aristóteles más o menos lo arregló. Aristóteles, como es más críptico, también se ha de decir, ofrece más juego, y la filosofía de Aristóteles, que vino de Oriente, otra vez, tuvo éxito. Pero para desarrollarse necesitaba un hábitat, un entorno, un ecosistema, y ese ecosistema lo dio la universidad, que reflejaba también una nueva realidad tanto social como política, pero también intelectual. Coincidió todo juntos. La crisis de la filosofía, la crisis del sistema feudal por el auge de la ciudad y la aparición de la universidad. Existían las escuelas y, por ejemplo, Carlomagno tenía un sistema de educación bastante potente, y estamos hablando de siglos IX y demás. Existía un programa de estudio con los famosos trivium y quadrivium, pero surgieron los estudios generales, los studium generale,
fueran antiguas escuelas que iban modernizándose o fueran escuelas que fundaban papas, reyes, emperadores, etcétera, en las que se comenzó a enseñar en la ciudad. Los profesores, además, cuando eran buenos, viajaban de un sitio al otro, no se quedaban fijos en un lugar. La información corría mucho más de lo que creemos ahora. No tenían internet, pero tenían profesores que iban de un sitio al otro. Y esos estudios generales se convierten en las universidades. Comienzan, aquí tengo una lista de universidades, unas cuantas, pero entre los siglos XIII y XIV se fundaron 52 universidades en Europa. La mitad con permiso, con autorización o con orden papal. Lo importante es que la fundación de las universidades permite que profesores, los maestros, se unieran como gremio, que se unieran en las ciudades y no en los conventos, y que el repositorio del saber pasase del convento a la ciudad. Además, como la ciudad ha crecido, el noble ya no es solo un guerrero, el noble ya también es un cortesano. El noble tiene que saber de derecho, tiene que saber de gobierno, tiene que saber más cosas. Y los burgueses pueden aspirar a la nobleza. Por lo tanto, en la universidad se mezcla los dos estamentos, el noble y el burgués, además del eclesiástico, porque la formación eclesiástica sigue dándose en universidades. Como he dicho, tienen un carácter gremial, pero tienen algo que nos puede parecer curioso, es una intensa competencia. Los profesores no cobraban un salario, los profesores cobraban a tanto por alumno que iba a su clase. Entonces, si uno era un profesor que atraía a muchos alumnos, ese profesor vivía la mar de bien. Si uno era un profesor que se plantaba en clase y oía los grillos, pues ese hombre no comía. ¿Qué hacían? Debates. Los debates filosóficos se pusieron de moda y se pusieron de moda hasta límites increíbles. O sea, hay debates universitarios que acabaron a bofetadas, literalmente. Hay debates universitarios que duran años. Y gracias a este debate filosófico, la filosofía creció mucho, pero también creció una tensión de la que pronto hablaré en el interior de la universidad. El averroísmo, que es la primera manifestación de la filosofía de Aristóteles en el mundo universitario, que es cuando llega Averroes, propone una cosa que revolucionará la filosofía medieval, incluso la revolucionará hasta ahora, que es la existencia de una verdad, pero dos maneras de alcanzarla, que son la razón y la fe. El eterno debate de la filosofía ahora se encarna en un debate filosófico serio. El problema es que el averroísmo tenía algunas ideas que no eran aceptables por la Iglesia. Y entonces la gran filosofía escolástica con Aristóteles en medio se da cuando el obispo Tempier en la Sorbona, en el 1270, las larga en un discurso, con perdón, cagándose en Averroes, las 219 tesis. Se monta una polémica impresionante y, de hecho, el averroísmo perdura muchos años en la universidad, incluso siendo condenado por la Iglesia, y aparece Tomás de Aquino, que es quizá el filósofo más grande de esta etapa, de la etapa medieval en la filosofía cristiana, porque es el que logra domesticar y cristianizar a Aristóteles y lo convierte en un padre de la Iglesia. Con Aristóteles en medio, el debate más técnico universitario se centra en lo que se llama la cuestión de los universales. A mí me encanta esta frase que dicen que el universal es el referente objetivo que forma parte de un predicado, y si alguien lo entiende que me lo explique. Es complejo. A ver, uno se pone y lo entiende, pero quiero decir que no es la manera. Muy por encima se discute sobre si la idea de Platón, el concepto de idea de Platón, es correcto o no. Están los nominalistas, que son aristotélicos,
y dicen que, por ejemplo, esto es una funda de una gafa y no existe la idea de funda de una gafa. Soy yo que le digo, esto es una funda de una gafa. Y si hubiera otra funda de una gafa, diría, esta es otra funda de una gafa. Los realistas que dicen que sí, que existe la idea de funda de gafa y esa idea existe, tiene una existencia real. Y si esto es una funda de una gafa es porque existe la idea de la funda de la gafa. Y entonces, para poner paz entre medio y recibir de los dos lados, están los conceptualistas que dicen que sí, que existe el concepto de funda de la gafa, pero que es concepto porque existe una realidad de fundas de gafa. Lo he simplificado muchísimo. Este debate, la escolástica medieval es un hartazgo de lógica, es muy delicada, muchos matices, es muy retorcida y por eso alimenta tanto el debate en la universidad y por eso surgen los bandos. Los bandos son grupos de estudiantes que por varias razones se juntan y se alinean. Ya veremos que hay varios tipos de bandos. Se alinean, por ejemplo, con la tesis de un profesor. Y puede haber un bando favorable a Raimundo Lulio, que hemos hablado antes, y otro bando favorable a Tomás de Aquino. Y que unos digan una cosa y otros digan la otra. ¿Cómo sería el mundo universitario que en las partidas de Alfonso el Sabio se tiene que mencionar que, por favor, los estudiantes que se dediquen a estudiar, que se dediquen a la buena vida y que, esto me encanta, que los estudios para eso fueron establecidos, et non para andar de noche nin de día armados, trabajándose de pelear o de facer otras locuras o maldades a daño de siete de estorbo de lugares do viven. Lo cual quiere decir que en la época los bandos universitarios ya protagonizaban bastantes incidentes y que ahora diríamos violentos, pero que en aquella época, bueno, eran violentos igual, tampoco no sé por qué digo otra cosa. Los conflictos entre bandos eran muy habituales y además, dependiendo de la región europea, tenían causas diversas. Filosofía aparte, porque ya digo que con la filosofía ya había bastante para darse bofetadas a la salida de clase. Existía, por ejemplo, en Italia, güelfos y gibelinos. Existían los partidarios del emperador y del papa. Existían los partidarios de tal o de cual rey o señor. Los partidarios de tal o cual ciudad, de tal o cual familia. O sea, excusas no faltaban. Sobre todo, estaban las órdenes religiosas rivales, dominicos y franciscanos, por ejemplo, que tenían sus colegios mayores y tenían sus becados, que también atizaban mucho esta rivalidad. Para liarlo todo más, la mayoría de las universidades, con licencia tanto del rey como del papa, con permiso de las autoridades, tenían una jurisdicción propia y los estudiantes y profesores universitarios estaban regidos por sus propias leyes. Por lo tanto, cuando había un incidente en la ciudad, siempre había una tensión entre la universidad y el poder burgués de la ciudad, porque los alumnos o los estudiantes enseguida se ponían bajo la tutela del rector para que los condenase cuando, por ejemplo, el alcalde lo que hubiera querido es que se hubiesen pasado la noche en el calabozo, por decir algo. De esta época surgen los goliardos y la tuna. La tuna todo el mundo sabe qué es, en origen era más o menos lo mismo que los goliardos. Son un grupo de estudiantes pobres, de clérigos vagabundos, de lo que en España se llama sopistas, que me encanta la palabra porque viene de la sopa boba, son los que como eran pobres iban a comer la sopa que ofrecían en los conventos, los sopistas, que para ganarse la vida, pues por ejemplo cantaban, de ahí viene el clavelito famoso, que supongo que habrá un clavelitum en algún manuscrito perdido por ahí, y surgen en esta vida urbana, en esta vida bohemia de los primeros estudiantes, que eran mucho menos serios de lo que nosotros nos pensamos.
O sea, nosotros cuando imaginamos un debate filosófico, y lo mismo vale para Grecia o para Roma, nos imaginamos a dos señores muy serios, cada uno en su tribuna, soltando unos argumentos que no entiende nadie y contestándose unos a otros, pero en la realidad podían estar insultándose y llamándose verdaderas barbaridades el uno al otro, con el público aplaudiendo, gritando, pataleando y hasta dándose de bofetadas en el anfiteatro. O sea, era así. Los bandos pronto se iniciaron en el uso de las armas, por dos razones. Primero, porque había nobles en los bandos, y segundo, porque la nobleza, porque la burguesía no quería ser diferente de la nobleza, y el uso de las armas servía como rito de iniciación o de permanencia, lo que hoy diríamos una novatada. Y hago el paréntesis y entro en el mundo del aprendizaje de las armas. Sobre todo en esta época, pero hasta hace nada, el invento del sport por los ingleses, la separación entre el uso lúdico de la arte militar y el uso bélico de la preparación para la guerra es muy tenue. Si yo practico esgrima como un acto lúdico, el día que la ciudad necesite levantar la milicia, yo ya estaré entrenado para guerrear, por ejemplo. Si yo soy un inglés victoriano y corro mucho, juego al rugby, etcétera, etcétera, pues me apunto al segundo de Yorkshire y me voy a la guerra zulú tan contento. Es lo mismo. Sin embargo, cabe preguntarse, lo dejo ahí para que quien quiera lo investigue, sobre el uso lúdico de la esgrima en la universidad, que existen testimonios, pero es un asunto que se tendría que investigar seriamente. Os pongo una ilustración de un combate de espada y broquel que luego saldrá de un manuscrito lombardo de 1390. ¿Cómo se enseñaba la esgrima? ¿Cómo se enseñaba el arte militar? Lo que es la estrategia, la gran arte militar, el manejo de ejércitos, etcétera, se basaba en las fuentes clásicas y en la reinterpretación de las fuentes clásicas. O sea, por aquí no había ningún secreto. Pero en el arte de darse de mamporros uno con el otro, con la espada, con la lanza, con la maza o como fuera, no era teórico, era práctico. Y existía la figura de un maestro de armas, de un guerrero, un soldado, al servicio del noble en cuestión, que porque era muy bueno o porque tenía mucha experiencia, era el que enseñaba a los demás, el que los entrenaba al arte de la guerra. Se establecía algo parecido a lo que sería un gremio con maestro-aprendiz, lo que pasa es que sin gremio, porque el maestro de armas trabajaba con los soldados de un noble, y el mismo noble a sus hijos los entrenaba llevándoselos a la guerra. Matilde de Canosa, que es una mujer que dio mucha guerra, nunca mejor dicho, a los 15 años salía de expedición con su padre a hacer la guerra. Era una mujer, pero es un ejemplo. Pero como Matilde de Canosa, un montón de nobles y de grandes señores se iniciaron en el mundo de la caballería y en el mundo de la guerra con sus padres o con sus familiares yendo a la guerra a edad muy temprana. Pero cambia el escenario bélico. O sea, si en la primera mitad de la Edad Media menos de lo que se cree, pero ciertamente predomina la caballería pesada, o sea, los señores que van con la cota de malla, la lanza, el escudo, etcétera, empieza a cambiar un poco todo. En los países que podríamos llamar fronterizos, como por ejemplo centro y este de Europa, donde ahora está Polonia, Lituania, Ucrania, Rusia, Rumanía, Hungría, toda aquella zona, predomina la caballería ligera. También es zona de frontera a España. En España surge el jinete. Jinete es una palabra de origen árabe. Y en Italia también existe caballería ligera, no porque sea tierra de frontera, sino porque Italia está políticamente atomizada y se pelean todos contra todos.
La caballería ligera va muy bien para hacer razzias, para hacer incursiones en territorio enemigo, saquear, pillar y volver. La caballería pesada no puede perseguir a la ligera porque está pensada para hacer otras cosas. También surge la milicia urbana. Como las ciudades adquieren importancia, las ciudades se amurallan y las ciudades crean una milicia propia. Y además aparecen los mercenarios, que en Italia es el fenómeno de los condottieri. El oficio de las armas sigue siendo noble, pero no estrictamente solo, no exclusivamente de los nobles. O sea, mucha gente son lo que en inglés se llama men at arms, hombres armados, soldados. Soldados de fortuna que a cambio de un salario o de un sueldo se ofrecen a hacer la guerra por quien sea. ¿Qué pasa? Que si existen milicias urbanas, si los nobles y los burgueses se adiestran en las armas en la universidad o alrededor de la universidad, si del mismo modo que los nobles tienen que educarse en las artes intelectuales yendo a la universidad, también tienen, como van a la universidad, también tienen que educarse de alguna manera en esgrima. Y aparece una figura de forma gremial que es el maestro de armas tal como lo entendemos hoy, o por lo menos en principio, un maestro de esgrima. Es un personaje que tendrá una experiencia militar determinada, suele ser una persona de cierta edad y que enseña el manejo de las armas, enseña a luchar a sus clientes. Y es entonces, justo entonces, cuando aparecen los primeros manuales de esgrima, que podría decirse que son una tarjeta de visita del maestro. O sea, esto es lo que yo sé y esto es lo que yo te voy a enseñar. Además, hay otro punto que es interesante cuando unimos filosofía, universidad y esgrima, que es el combate como espectáculo. Ya lo era antes, existían sobre todo los duelos, más que justas y torneos. Estaban condenados por la Iglesia, los duelos, puñetero caso que hacían los nobles, o sea, se mataban igual. Pero a partir de los duelos, que los duelos son ofensas de honor que se resuelven por las armas, los caballeros al principio y luego mucha gente organizó espectáculos de combate a los que como pura exhibición. La Iglesia no los veía todavía muy bien porque, por ejemplo, hay un duelo famoso en el 1200, digo de memoria, igual me equivocaré, creo que es el 1260, que se mataron 60 caballeros en una tarde, se mataron, o sea, uno al otro, y era un torneo de exhibición. O sea, fueron allá a decir, mira qué bien lucho, zasca, decapitado. Hombre, no. La Iglesia, cuando vio esto, pues claro, no podía estar a favor. Pero en el momento en que los maestros, en que la esgrima se iba democratizando, los nobles se dieron cuenta de que en los torneos competía mucha gente que no era caballero, que no tenía título de nobleza. Y comenzaron las primeras ordenanzas, que ordenaban los duelos, que organizaban padrinos, árbitros, los combates como han de ser, quién se declara vencedor y quién no. En las ordenanzas se prohibía que el pueblo, quien no era caballero, luchase en un torneo o en una justa. Se regularon las ordalías, que son los juicios de Dios, que quien sobrevivía tenía razón en un juicio. Y aparecen las armas de cortesía, que son muy importantes para el desarrollo de la esgrima. El arma de cortesía es el arma que te puede descalabrar pero que no te mata. Para entendernos, es la espada que no corta, que no tiene filo y que la punta está a Roma, que no. Por ejemplo, las lanzas típicas de justas del siglo XV y XVI que están pensadas para romperse. Y además la forma de chocar las lanzas, sobre todo en el siglo XV y XVI, en vez de ser uno contra el otro sin ángulo, se hace en un ángulo con una barrera en medio precisamente para facilitar la rotura de la lanza.
El espectáculo es grandioso, ves dos tíos a caballo con una chatarra encima, uno contra el otro, chocan, un montón de ruido, un montón de astillas, y si uno cae al suelo ya el público enloquece. Era un espectáculo que me río yo del fútbol, ¿eh? Otra idea es que además los combates a pie se popularizan en el siglo XIV. También porque en la guerra los caballeros que antes hacían cargas de caballería ahora las hacen a pie, con armadura. Y es entonces cuando volvemos otra vez a la universidad. Las peleas entre bandos, que antes eran muy caóticas, se autorregulan. ¿Cómo se autorregulan los bandos? Antes los bandos era una cosa improvisada, un grupo de estudiantes que coincidían en una idea, es como un grupo de amigotes, se juntan y ya está. Ahora ya hay tunas, cofradías, asociaciones, y juegan a lo que juegan los caballeros en los torneos. Juegan a pelearse, a hacer torneos, adquieren la parte lúdica de la esgrima para declarar un campeón de su grupo, por ejemplo, y enfrentarlo con un campeón del otro grupo. Muy diferente está el Palio de Siena, por ejemplo, donde los barrios eligen a un campeón que es un jinete y hacen una carrera de caballos el día de mercado. Pues es algo parecido. Los grupos, los bandos, escogen a uno o varios estudiantes, forman un equipo y se enfrentan en una especie de cuadrilátero que tiene un nombre en alemán muy raro que me niego a decir, donde lucharán uno contra el otro con un árbitro normalmente que es un maestro de armas y donde competirán. Los estudiantes universitarios del siglo XIV, pero sobre todo los del siglo XV, se vuelven locos por los tratados de esgrima. En los apuntes universitarios de la época es muy frecuente encontrar dibujos sueltos de figuras de lucha de esgrima. No forman tratados y son tratados como tal, pero en algún manuscrito de apuntes, que no son estos manuscritos iluminados medievales tan bonitos, es fácil encontrar en el reverso de un problema de universales de Aristóteles dos personajes pegándose con espadas o con hachas o con lo que sea. Los duelos son a primera sangre. Los bandos universitarios no se pelean a matar. Puede que alguno se matase por desgracia, porque si te dan con un trozo de acero de 1,5 kilos, pues hace daño, ¿no? Pero, por ejemplo, visten sin armadura, visten con una blusa, una camisa muy fina blanca, para que al primer rasguño la camisa se empape, es muy escandaloso, vean que hay rojo y se para el combate. Entonces, el primero que sangra es un tocado. Pueden discutir el número de tocados. Normalmente era primera sangre. A primera sangre se detenía el asunto. Una herencia, no es exactamente lo que se hacía, pero es muy parecido y nos da una idea de lo que era o de lo que buscaba la esgrima medieval, es el mensur, que no sé si alguno conoce, que surge en el siglo XVI y es una costumbre alemana un poco bestia, que todavía persiste, ahora clandestinamente porque está prohibida. El mensur es esto. Los señores que están a la izquierda con una careta van todos acolchados, se sientan con una silla uno frente al otro, cada uno de ellos tiene un sable y van dándose golpes uno al otro, plas, plas, plas. Van acelerando los golpes. El otro también tiene un sable, los dos tienen un sable y consiste en parar el sable del otro, uno golpea, el otro para, ahora golpeo yo, ahora paras tú, ahora yo, ahora tú, ahora yo. Con la velocidad, al final uno falla y ¡zas!, te llevas un tajo. En el siglo XIX, la exhibición de los tajos del mensur era, aquí veis señores sangrando abundantemente, era una exhibición de valentía, de orgullo, era una señal. De hecho, había gente que no había podido ir a la universidad y se cortaba para poder presumir de eso, de categoría. El problema fue cuando se metió en medio el nacionalismo alemán y salió el hitlerismo, el nacionalsocialismo, y hay un montón de fotografías de oficiales de las SS que llevan las cicatrices del mensur.
y lo que era una tradición universitaria como la novatada, un poco animal, hoy es, digamos, fascista, por decirlo así. Tiene una connotación nacionalista extrema muy fuerte que en Alemania es mal vista. Y con todo, el mensur sigue practicándose clandestinamente. Incluso pensemos que el mensur no es estrictamente alemán, que también había mensur en Austria, también había mensur en Hungría, en lo que es la Europa que hablaba alemán, que es más de Austria-Hungría y más que Alemania. Algo parecido hacían en la Edad Media. Y ahora vamos a hablar directamente de manuales. Hablaré poquitos. Manuales hay un montón. Y el manual de esgrima, la edad de oro del manual de esgrima es a partir del siglo XVI. Pero sin los manuales de esgrima medievales no se entienden. El manual más antiguo es también uno de los más curiosos, que tiene un nombre de película de brujas, que es el manual Walpurgis, que es un Fechtbuch, que decir un libro de esgrima alemán. Lo encontraron en Franconia. Se conoce como el manuscrito I-33, que parece una película de espías, pero no. Y ilustra combates a espada y broquel. La espada de una mano, el broquel es un escudo muy pequeñito y los contrincantes no llevan armadura, es infantería ligera, para entendernos. Van solo con la túnica y te proteges con el broquel y golpeas con la espada. La curiosidad es que el autor es un clérigo, el secretario del obispo de Wurzburgo, que el manuscrito se guardaba en un convento y que en los dibujos, ahora los veréis, los que están luchando son los monjes. Entonces, lo he puesto entre interrogantes de por qué los monjes se entrenaban en el arte de la esgrima. Y claro, aquí surgen teorías de todos los colores. Hay quien dice que era un convento de antiguos soldados que se aburrían y practicaban el combate para entretenerse. Otros, por ejemplo, dicen, simplemente aluden a la parte lúdica, como ahora haríamos clases de gimnasia. Entonces hacían lo que tenían a mano, un maestro de armas que les enseñaba a luchar. Otros dicen que aquellos monjes igual participaban en la defensa de la ciudad, etc. No se sabe. Está allá. El texto está en latín, pero lo único que habla es de lo que está ilustrado, de cómo pegar o no ser pegado. El profesor se llama el sacerdote, y el scholaris, el estudiante, es el que le enseña. Los tratados de esgrima medievales y los posteriores no son tan limpios, entre comillas, como nosotros creemos que es un manual de esgrima. Es muy frecuente el uso de argucias, llaves, trampas y golpes bajos en el combate. En el Walpurgis no tanto, pero ya podéis ver como aquí le dan al monje en toda la tonsura con la espada. Y en esta ilustración no se ve muy bien, pero le sujetan la mano. El otro va a golpearte, le sujetan la mano. Vosotros, si estáis acostumbrados a ver el cine de peleas de espadas, solo veis que hacen clink, clank, clink, clank, pero es que en una pelea de espadas te podían dar una patada en la rodilla, cogerte de la mano y degollarte. Y la espada no ha chocado en ningún momento. Y esto sale en muchos manuales de esgrima medievales. El Walpurgis es la curiosidad por esto, porque es una comunidad monacal que practica esgrima y yo lo dejo aquí porque no hay una explicación única, razonable. Vamos a una leyenda. Os hablaré de dos grandes maestros. El primero es el Lichtenauer, Johannes Lichtenauer. Es alemán. Y es alemán y se nota porque su escrito, su manuscrito, el primer manuscrito que se cree que es el Lichtenauer, la mitad es un texto críptico, escrito en un alemán de aquellos, y todas sus ilustraciones de combate, de llaves de combate, etcétera, vienen con pareados que tienen un significado críptico, muy esotérico. Entonces no se sabe si aquellos pareados eran recursos memotécnicos para que te aprendieras el movimiento, con independencia de su significado, o si realmente ya era una cosa solo para iniciados y tal. Esto es muy alemán. De hecho, es tan alemán que después de muerto,
hubo un grupo, fácilmente, una docena famosos, pero fácilmente 2 o 3 docenas de maestros de esgrima que fundaron el Gesellschaft Lichtenauer o Sociedad de Lichtenauer. Todos se decían discípulos de Lichtenauer y, de hecho, casi todo lo que sabemos de Lichtenauer es por esta gente, que muchas veces se lo inventaba para darse importancia. Lichtenauer es muy importante en la historia de la esgrima porque es el primero, es la esgrima alemana. La esgrima alemana es muy importante a principios del 16. Es el primero que sistematiza la lucha, la instrucción de la esgrima, en alemán el Fechten, y contempla varias armas. O sea, cuando os hablan de esgrima, pensad que puede ser cualquier tipo de arma. En Lichtenauer utiliza mucho la espada larga, que puede ser tanto un mandoble, que el mango es aproximadamente así, dos manos, como la que se llama bastarda, mano y media, que la mano izquierda, si eres diestro, se pone en el pomo, o sea, se agarra con 2 manos para que gire. La manera de agarrarla es parecida a la katana japonesa. Está la espada Ibroquel que hemos visto antes, pero por ejemplo está la daga. Te enseña a combatir con daga, a combatir a puñaladas, para entendernos. El Messer, aquí en la ilustración hay un Messer, es este que es curvo, que tiene, ¿veis que hay uno que es como una curva? El Messer es el bracamante en italiano, es una especie de sable muy grande, que luego se acortará en tamaño. Incluso la lucha a mano desnuda, con y sin armadura. Aquí, luego volveré atrás, porque no lo he puesto. Ahí se me ha escapado. Bueno, es igual. Es interesante el Lichtenauer, las ilustraciones, porque son los dibujos más parecidos a lo que se hacía en un combate entre bandos universitarios. Pero bueno, lo veréis con el flor de batalla. Fiore Furlano es el segundo maestro y es la segunda gran escuela de esgrima, que es la escuela italiana. En esgrima hay 2 grandes escuelas, la alemana y la italiana, y ahora me salto la Edad Media. Cuando llega el siglo XVI, la esgrima alemana persiste, y persiste casi un siglo, pero pierde importancia porque lucha con armas que ya no son las que se usan en combate. La esgrima española adquiere el gran protagonismo, pero la italiana se mantiene, viviendo o imitando la española. Luego aparecerá la francesa, etc. La italiana, por alguna extraña razón, todavía hoy es una de las primeras escuelas de esgrima. Ha cambiado muchísimo, es otra historia, pero todavía se mantiene. Este señor se llamaba Fiore Furlano de Cividale d'Austria delle Liberi de Premarico, pero el Fiore Furlano y todos contentos. Era un caballero diplomático, condottiero, era un mercenario, y además era maestro de esgrima itinerante. Pensad que estos manuscritos, la mayoría de los manuscritos de esgrima medievales aparecen en ciudades universitarias. Si existe relación o no es lo que propongo que alguien estudie, pero la mayoría aparecen en ciudades universitarias. Sobreviven 4 manuscritos del Flor de Batalla. Flor de Batalla, el Flos Duelorum, fue el libro que escribió de esgrima. Lo escribió 4 veces, por eso existen variaciones entre los 4 manuscritos conocidos. Se cree que existen 2 más, que han sobrevivido 2 más, pero alguien los tiene, no los conocemos. Y fijaos los temas que trata el Flor de Batalla. Está el abbracciare. El abbracciare es el combate sin armas. Puñetazos, patadas, llaves, torceduras, vale todo. La daga, que es combate o con o contra daga, armado o desarmado. Si buscáis el Flor de Batalla en internet encontraréis un montón de ilustraciones y veréis que hay muchas ilustraciones donde lo que se enseña es juego muy sucio.
O sea, patadas en entrepierna, meter el dedo en el ojo, retorcerle el cuello, bueno, unas cosas. Luego viene lo que nosotros entendemos más por esgrima, que es espada a un mano, que quiere decir espada ligera, la que se usa en la caballería, sin broquel. Espada a due mani, o sea, la espada de dos manos. La espada en arme, que es la bastarda, la de mano y media, con armadura. En el Fiord de Batalla ya luchan con lo que se llama una armadura blanca, o sea, una armadura de chapa de metal, no cota de malla. L'hacha, una traducción muy grosera sería el hacha, pero en verdad es la alabarda. Es una lanza que tiene una cabeza de hacha y una lanza y un martillo. Era muy empleada en la época y se siguió empleando hasta casi la época de Napoleón. La lancha, es decir, con lanza, curiosamente a pie y a caballo. No hay muchos tratados de esgrima a caballo. Y luego otras combinaciones. Está el bastoncello. El bastoncello es un bastón de metal. La principal llave del bastoncello es cuando te atacan con daga y tú coges el bastoncello y le rompes la mano al otro, por ejemplo. O sea, el nivel de esgrima es este. La espada larga contra daga, el hacha y daga, las mazas, un combate con mazas, se esgrima. Aquí sí que hay ilustraciones. Es que creía que del Lichtenauer había traído y se me habrá pasado. Fijaos, son dos libros diferentes, son dos ilustraciones, pero fijaos en la de la derecha lo que se llega a hacer para vencer al otro. O sea, cogerlo de los pelos y degollarlo allá en vivo. O sea, que juego limpio, sí, mucho. O, por ejemplo, es muy curioso, en los dibujos de Lichtenauer se ve muy bien cómo se coge la espada por el mango y por el filo, como si fuera un bastón. Iban con guante, pero los filos de aquella época no cortaban lo que nosotros pensamos y se usaba para pinchar. Fijaos, por ejemplo, en el de la izquierda, la última figura a la derecha por arriba, se traba en combate a espada, lo sujeta por la mano, le da una patada en la rodilla para rompérsela y acto seguido lo degolla. Estos tratados de esgrima que os imagináis, que salen gente de Luis XIV con el espadín, uno delante del otro, y el maestro de armas con el bastoncito, y cuidado que te has hecho daño, no eran medievales. Son muy interesantes todos estos manuscritos porque cuando la esgrima histórica surgió en la Inglaterra victoriana, echaron mano de estos manuscritos y se ha podido reconstruir muy fielmente cómo luchaban en la época. Y realmente están muy bien. Son tratados de esgrima muy buenos y que son el fundamento de los tratados de esgrima que vendrán en el Renacimiento, que son la época dorada. Para acabar, y porque me lo han pedido, os recuerdo que este domingo es el 2º aniversario del avistamiento del cocodrilo del Pisuerga. Y yo allá lo dejo y me despido de todos agradeciendo vuestra atención. Desde luego, Luis, las transmisiones en televisión de combates de la esgrima de la Edad Media serían más vistas que Bueno, YouTube, las de ahora. Bueno, ya habrán visto que no podíamos tener mejor final, porque la estocada ha sido hasta el fondo. Yo había tenido unas espadas y tal. No, yo lo he pensado, pero es que no tengo medieval en casa. No, tengo un sable napoleónico. Bueno, queremos cerrar ya estas jornadas medievales. Tenemos con nosotros al señor alcalde de Ripollet y le invitamos a que cierre agradeciéndole la cesión de un marco tan incomparable como este. Y espero que para resolver los plenos municipales no haya tomado ninguna idea. El golpe en las rodillas también. Por la cuenta que me traen, ¿no? Porque ya ves que no soy...
pero, que saldría perdiendo. pero puede que ir dirigido sea una ventaja. También, me escabullo por ahí con cara. Ahí tienes la cámara. Aquí mismo. Sí. Sí, estamos en directo. Perfecto. Pues ahora ya nos hablamos con la fantástica conferencia de Luis. Muchas gracias por venir y acompañarnos de Santiago. Estas primeras jornadas de literatura medieval celebradas aquí en Ripollet. Agradecer muchísimo a Santiago y a toda la Asociación de Camino Ancestral de Santiago todo el trabajo previo hecho. Lleva muchos meses trabajando por estas jornadas. También la colaboración inestimable, ya que el sonido tampoco podría ser realidad, de todo el Departamento de Cultura, el regidor, la técnica, los técnicos también del teatro que llevan ayer y hoy. Bueno, Sí. y también que sirva también como, ¿no?, para dar paso al siguiente congreso. Mañana, exactamente. En lugar a partir de mañana. Tanto el congreso de hoy como el de mañana, nadie se le escapa que es una propuesta pues muy ambiciosa, también compleja de preparar. Es como siempre también estos inicios pues son todo cuesta, es complicado, pero agradecer a toda la gente que ha ido participando aquí, también agradecer que se cuente con ponentes de Ripollet, como además hoy esta tarde Hemos ha sido. intentado eso, sí. Eso también es importante, que haya esa vinculación con la población local, que también tiene mucho que decir, pero también especialmente a todas las personas que han podido venir de otros espacios, a agradecerles que vinieran hacia aquí en estas jornadas, especialmente de ayer y de hoy, las de literatura medieval, que se han tratado pues personajes, sucesos, costumbres medievales, en algunos casos más conocidas, ¿no? Sí, y en otros casos no tanto, ¿no? Aunque también sirve, como en este caso de Luis, para una imagen, ¿no?, que los neófitos en este tipo de cuestiones o totalmente profanos, pues sirva para romper pues ciertas ideas que previamente uno tenía, y sirva pues también para ver todo realmente todo aquello que realmente sucede y que se recoge, por ejemplo, en estos tratados que magníficamente nos ha resumido, y que esto también puede servir de vía de inspiración para mucha gente para seguir explorando. Tenemos feria medieval, ¿verdad? Este fin de semana. Sí, tenemos también, mercado también. medieval, Es que tenemos mañana de todo sábado, pasado domingo, Sí. en la Plaza del Mulí, si no me equivoco. Y nada, pues eso, invitar a toda la gente de todo el mundo que nos esté siguiendo, que pueda acercarse a Ripollet este fin de semana para pasar un buen rato con todos nosotros. Eso es lo que pretende la asociación, además, o sea, dar a conocer Ripollet y que, pues bueno, que se hagan cosas, ¿no? Que yo creo que es muy importante. Exacto. Perfecto. Pues agradecer a toda la gente que la habéis hecho. Muy agradecido, y que todo el público venga a Ripollet y que disfrute de la población, de la acogida, y que prometemos que no serán abatidos En duelo. medievales. Serán agradecidos su conveniencia. Gracias.